Imaginen que mañana por la mañana, justo antes de salir a votar, abren sus redes sociales y lo primero que te encuentras es la imagen de la campaña de un candidato liderando encuestas. Pero no todo queda allí. A veces lo que imaginamos no es simplemente lo que esperamos. Hasta hace poco la desinformación consistía en que vemos una noticia falsa en una página web o en una foto mal editada. Hoy, gracias a la inteligencia artificial, cualquiera puede clonar voz de un líder político o simplemente poner su rostro en el cuerpo de otra persona. Fácilmente podemos ser engañados bajo ciertos clips. El verdadero peligro de los deepfakes en unas elecciones no es solo la gente que crea una mentira. El peligro real es que ante tanta falsedad, la gente y la sociedad deje de creer en que esto es verdad. Mi nombre es Sahira Ramírez, soy estudiante de comunicación social y a lo largo de esta disertación nos venimos simplemente a decirle que no le teman a la tecnología. Esto es simplemente entenderla. A su vez, enfocaremos 3 puntos claves: cómo se construyen estos engaños digitales, cómo impactan y cuáles son las herramientas para que nosotros como ciudadanos podamos identificar cuáles son esos deepfakes. Diversos autores como Manuel Castel ven este enfoque del deepfakes en el ámbito electoral como la desinformación de un arma en la sociedad real. El eje diagnóstico para este autor, simplemente él enfoca que las deepfakes no son un error, sino un producto estratégico diseñado para explorar la arquitectura digital, donde muchos nodos como influencers, cuentas anónimas, amplían un mensaje sin un control editorial. Ahora, desde el enfoque del eje periodístico, el periodismo profesional simplemente no es llegar en el momento y tampoco llegar tarde. Para este autor, el eje periodístico, en este caso, él reacciona a que el periodismo se vincula a verificaciones reactivas, pero simplemente este llega tarde. En el caso del argentino, la campaña de Massa tuvo que refutar públicamente el video manipulado. En Brasil, es otro ejemplo, la primera deepfake electoral documentada se formuló en el 2022, cuando simulaba una presentación de una jornal nacional con resultados de encuestas falsas, apropiándose de un formato y de una autoridad telejornal. El periodismo evidencia su falla de verificación, al no poder contrarrestar la velocidad que viaja la desinformación, y por eso se ven superados en la inmediatez viral. Como eje de socialización para este autor, la percepción pública cambia hacia un estado de incertidumbre sistémica. Los ciudadanos, al no poder distinguir lo real de lo falso, se refugian en sus propias cámaras y en lo que estos pueden visualizar. Entonces, la comunidad digital adopta nuevos valores como la desconfianza institucionalizada y la polarización. Los ciudadanos ya no buscan la verdad, sino la confirmación de esos sesgos. Y como eje propuesta de este visionario de las deepfakes, una alternativa éticamente superior debe basarse en la alfabetización visual crítica y en la regularización de plataformas. Castel abogaría para que fortalezca la capacidad de los ciudadanos para identificar y evaluar críticamente imágenes que se encuentran alteradas. Ahora, desde el enfoque de Bauman, las deepfakes se encuentran en la modernidad líquida. Como eje diagnóstico, él sostiene que las deepfakes son la quinta esencia de la posverdad líquida, donde la verdad se ha vuelto más maleable, más manejable y es efímera. Para este autor, el eje periodístico se enfrenta a la inmediatez del líquido. Aquí, en este caso, se trata de que siempre en la parte del periodismo busca negar simplemente lo que pasa, pero ya el mal está hecho. La prensa tradicional, atada a ritmos de verificación, no puede competir sobre la velocidad en la que viajan las plataformas. El dilema ético es profundo: publicar el bulo para desmentirlo o ignorarlo y permitir que circule sin contrapeso. Esto es algo que ustedes como estudiantes de comunicación social o nosotros como comunicadores sociales siempre debemos analizar y concientizar. En cuanto al eje de socialización para este autor, la percepción pública se vuelve un cinismo generalizado. En un mundo donde la desinformación fluye sin cauce fijo, los ciudadanos desarrollan una actitud donde nada es verdad y que todo es posible.
Y como eje propuesta para que esto pueda mitigarse, la propuesta ética debe basarse en que la educación para la incertidumbre y la responsabilidad debe sustentarse en las plataformas. Bauman sugeriría que en lugar de buscar la verdad sólida es inalcanzable. Hay que formar compañeros capaces de navegar en una red y también implementar campañas de concientización sobre la naturaleza efímera y manipulable de los contenidos digitales. Ahora, para Habermas sostiene que el colapso de la esfera pública es racional. Como eje diagnóstico, los deepfakes representan un ataque directo a los fundamentos de la deliberación democrática. Ahora, si los votantes, en el caso de las deepfakes electorales, si los votantes no pueden confiar en lo que oyen, la esfera pública se fragmenta y la democracia se convierte en un agregado para aquellas plataformas que han sido susceptibles o heridas en cambio. Como eje periodístico, el periodismo como garante de la esfera pública siempre carece de legitimidad. La difusión de las deepfakes que imita cualquier formato de jornal nacional, simplemente el dilema ético es la responsabilidad de amplificación que se tiene para que esa desinformación se prolifere. Como eje propuesta para este autor, él plantea una alternativa éticamente superior, la cual debe restaurar la base fáctica de la deliberación. Habermas abogaría sobre un modelo de responsabilidad compartido entre las plataformas, medio y Estado. Ahora, Pierry se enfoca en la desinformación como una violencia simbólica. El diagnóstico para este autor es que las deepfakes son una forma extrema de una violencia simbólica. Estas no buscan convencer con argumentos, sino destruir el capital simbólico del adversario. Por ejemplo, en un caso muy simbólico fue el de India, una deepfake mostraba a Rahul Gandhi renunciando y burlándose de su propia identidad. Un ataque directo al capital simbólico. Como eje periodístico tenemos que el actuar con guardián de la información tiene el poder de consagrar o desacreditar. En el caso de India, la deepfake de Gandhi circuló en Twitter y en otros medios que tuvieron que decidir si amplificarla o no. El dilema ético es la responsabilidad de la cobertura. Al desmentir la deepfake se ve la visibilidad y al ignorarlo se permite que circule sin control. Ahora, como eje de socialización, la percepción pública se moldea bajo la activación de unos prejuicios. Para este autor sugiere que en lugar de confiar en los guardianes tradicionales, es mejor empoderar a los ciudadanos que sean críticos con las imágenes. Autores como Macaulay, él sostiene la crisis de la mediación y la credibilidad. El diagnóstico es el cambio comunicacional. Sostiene una crisis de mediación. Las deepfakes rompen el contrato de la confianza entre los medios y las audiencias. Sostiene este autor que el periodismo profesional reacciona ante una fact-checking y la verificación forense. Pero la escala del problema es que es abrumadora. ¿Hasta dónde puede o llega la responsabilidad del periodista al verificar todo? La falla de verificación es la asimetría entre la facilidad de creer un deepfake y la dificultad para poder detectarlo. La percepción pública se caracteriza por la dependencia de los medios y la crisis de credibilidad. En un entorno lleno de deepfakes, obviamente el público desarrolla un cinismo generalizado que lo desconecta de la política. La comunidad digital adopta la desconfianza como norma y los ciudadanos se vuelven más susceptibles a las narrativas conspirativas. Como eje propuesta para Macaulay, la propuesta ética debe basarse en un modelo de responsabilidad social sobre los medios. Abogaría por exigir de las plataformas y de los reguladores mecanismos de autenticación y de transparencia. Ahora, para Nick Coltrane, deepfakes y la crisis de la voz y la narración. Como eje diagnóstico tenemos que las deepfakes representan una usurpación de la voz. Al crear representaciones falsas de una persona diciendo o haciendo algo que éste no hizo, la tecnología roba la narrativa del individuo. Fácilmente esto puede ser manipulable. Yo puedo colocar aquí mi imagen y proyectar un audio sobre algo que yo estoy diciendo que es totalmente falso.
Como eje periodístico, el periodismo, al informar sobre estos casos, se enfrenta al dilema de legitimar la usurpación. La falla de verificación de esto es la incapacidad de proteger la integridad narrativa de los actores políticos. El periodismo, en este particular, se convierte en un campo de batalla donde se disputa la identidad política de los candidatos. Como eje de socialización para este autor es que la percepción pública cambia hacia la pérdida de la narración común. Cuando la realidad se vuelve disputable, los ciudadanos pierden la capacidad de construir un relato compartido sobre un futuro. La comunidad digital adopta una hiperindividualización de la verdad, es decir, cada quien construye su propia narrativa a partir de los fragmentos que éste consume. Como eje propuesta para este autor es que la propuesta ética debe basarse en una defensa de la integridad narrativa como un derecho fundamental. Condry abogaría porque las plataformas rindan cuentas sobre sus algoritmos, amplifican la desinformación. Visto el enfoque de todos estos autores, la coincidencia fundamental es que todos ellos, desde sus respectivos marcos, coinciden en que las deepfakes no son una anomalía técnica, sino una culminación de tendencias que ellos ya identificaban, tales como la crisis de la verdad, la fragmentación del espacio público, la mercantilización de la información y la erosión de la confianza. En un contexto electoral, esto se traduce en un riesgo existencial para la democracia, ya que la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones libres e informadas queda severamente comprometida cuando la propia realidad se vuelve negociable. Esto fue todo por hoy. Acompáñenme en otra edición. Chao, chao.